Bienvenido. ¿Qué tal, Yo Eduardo, voy a querido? reconocer el esfuerzo de Javier, porque tenía unas reuniones, suspendió, porque te llamé a qué hora, a las 10 de la mañana, más A las o 10 de menos. la mañana. A las 10. ¿Podés venir? Porque me enteré de algunas cosas que ahora vamos a ver si me las aclarás. ¿Podés venir? No, estoy reunido. Y después me vuelve a llamar insistentemente, voy, y acá está. Yo no, así que te agradezco mucho, ¿eh? No, por Te favor, agradezco. es un placer. Eh, Tendrás tus méritos. Bueno, gracias. Che, ¿te hiciste kirchnerista? No. Pará, yo acá tengo un título, digo para arrancar livianito, ¿no? Pero me acaba de llegar y dice, mira, el extraño apoyo de Milei y Alberto Fernández, el único que puede parar esto. ¿Vos dijiste eso? Sí. ¿Y por qué? Entonces, A ver, porque la política... ¿por qué Alberto Fernández en particular? ¿Por qué? Porque la política económica se hace mirando para adelante. El actual gobierno está virtualmente acabado. Es un gobierno que no tiene reputación, con lo cual no genera confianza, con lo cual todo lo que anuncie no se lo van a creer y terminará causando daños enormes. Por lo tanto, lo único que te puede frenar esta locura y este derrape de la economía es que el próximo presidente te dé claras indicaciones, claros indicios hacia dónde va a mover. Entonces, si el caso de Alberto Fernández llega a anunciar que tiene un equipo económico consistente, un equipo económico ortodoxo, y que va a respetar los contratos y que va a respetar la deuda y va a respetar los derechos de propiedad, entonces en ese caso podría estar parando esto. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que no es compatible. Primero porque su base de votantes están más cerca de los Baby Helvar, ya sea Álvarez Agís, el impresentable de Culfas, Todesca, es decir, toda gente de pésima reputación y gran desconocimiento de cómo funciona la economía. ¿Por qué? Porque piensan en una economía como la que pensaba Helvar, que dicho sea de paso terminó en el Rodrigazo. ¿Cómo es ese modelo simple? Es un modelo de control de capitales, control de precios, fuerte represión financiera, digamos, le saco al que tiene para darle al que no. Exactamente, redistribucionismo fuerte se llama. Entonces, vos lo que vas a tener en ese caso, digamos, aumento del gasto público financiado con emisión monetaria, eso termina generando escasez y una tremenda crisis y balanza de pagos que terminó como el Rodrigazo, con una... O sea, vos hablás entonces de Alberto Fernández por el solo hecho de la masa de votantes mayoritaria que lo votó en las PASO, es decir, puede ser gobierno solo por ser un nuevo gobierno. Claro. No por el pasado, sino por lo nuevo. Exactamente. Ahora, pero él para parar esto, él tendría que dar indicios de que va a mover hacia la ortodoxia, pero él no está, digamos, rodeándose de los ortodoxos, está rodeando justamente de los Baby Helvar, punto uno. ¿Por qué? Porque eso es consistente con su masa de votantes. Primer punto. Okay. Segundo punto. Además, es funcional a Alberto Fernández que la crisis le estalle a Macri. Básicamente, ¿por qué? Porque en realidad cuando le estalle la crisis a Macri, primero que lo incendia políticamente. Es más, hasta puede tener una actitud de hidalguía de cara al futuro porque ni siquiera le tiene que echar la culpa. Todo el mundo ya sabe que tiene la culpa a Macri. Y tercero, y no menos importante, el hecho de que te estalle la crisis va a encontrar la economía en el quinto subsuelo, por lo tanto va a agarrar el rebote, y eso si lo sabe capitalizar políticamente, cosa que hizo cuando era parte del kirchnerismo, eso le va a generar una cuota de poder enorme que nos podemos llegar a encontrar frente a una situación de un poder verdaderamente muy importante. Esta situación que vos planteás es la que viene pasando en Argentina desde hace mucho tiempo. Sí. Uno cae, viene el otro, como está muy abajo, rebote, lo aprovecha, reparte, vuelve a caer. Eso fue el kirchnerismo, de hecho. Agarró el rebote que tuvo la salida de la convertibilidad. Y con la ayuda del mundo, que venías con viento de cola. Obviamente, claro. con un viento de cola impresionante. ¿Lo utilizó bien? No, lo utilizó pésimamente. Si el kirchnerismo no hubiera hecho nada,
Si hubiera quedado quietito, se debería haber ido con un PBI per cápita de $22.000. Y si hacía reformas pro mercado, se tendría que haber ido, aprovechando el contexto internacional, con uno de $33.000. Se fue con uno de 11.000. Esto está todo dicho. Es decir, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina. Con Giacomini nosotros desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Cada vez que cae 40 puntos ese indicador, te comes una crisis machaza, tipo el Rodrigazo, la hiper de Alfonsín, la tablita cambiaria, la convertibilidad. El kirchnerismo destrozó 160 puntos. Es decir, que en condiciones normales hubiera generado 4 crisis monstruosas. ¿Y por qué ahora decís que Alberto Fernández nos puede sacar de esto? Mirando hacia adelante, te entendí, pero guarda porque está no solo rodeado por economistas, sino por eso digo que si lo sabe aprovechar, decís vos. No, lo que estoy diciendo es por eso que el título es tendencioso. Ajá. Es decir, en realidad Alberto te puede sacar de esto si solo si se muestra alineado con la ortodoxia, pero digamos claramente todo su armado político. ¿Y a quiénes tenés que tomar, por ejemplo, como para decir, bueno, acá está Alberto con esta gente que sí nos puede sacar del problema? El que tiene para eso es Guillermo Nielsen. Él lo tiene, está cerca. Claro. A ver, el punto es el siguiente, y esto vos te consta, yo lo he dicho muchas veces, que independientemente de quién fuera el presidente, el mejor candidato a ministro de Economía de Argentina es Guillermo Nielsen. Yo voy a explicar por qué. Yo te voy a contar una anécdota, me lo contó Juan Carlos de Pablo. Es impresionante, es genial. Él venía de Harvard en 1968 y él empieza a trabajar acá en Argentina y cuando termina el gobierno de Onganía, él escribe un libro que se llama Política antiinflacionaria en Argentina en 1967-1970. Los ministros de Economía de Onganía fueron Krieger Bacena y Danino Pastore. Danino Pastore fue quien lo recomendó para ir a Harvard y todas esas cosas. Entonces, cuando él lo va a ver a Danino Pastore para escribir este libro, le dice, bueno, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando te enteraste que ibas a ser ministro de Economía? Dice, llamé a mi secretaria y le pedí que me compre una lapicera y un cuaderno. Entonces, imagínate, Juan Carlos venía de Harvard, venía con toda la academia encima y dijo, para hacer el modelo. ¿Qué modelo? Digo, es para hacer para hacer una lista de quiénes son los que me pueden ayudar. Es decir, en realidad el mejor ministro de Economía no es el que más sabe de economía. El que mejor se rodea. Sino que el que sabe armar el mejor equipo. Y mi experiencia personal, yo lo conozco hace 15 años a Guillermo. En mi vida, jamás en mi vida vi una persona con tanto talento para construir equipos. O sea, un tipo que tiene un ojo clínico. Ahora, el punto es, si Alberto Fernández lo convocara a Nielsen, ¿le va a permitir armar un equipo ortodoxo? Es decir, ¿le va a dar rienda libre? No lo sé. ¿Qué pasaría con Nielsen en el mundo? Acreedores. ¿Qué pasaría con Nielsen en el establishment local? Bueno, Nielsen es un tipo con una reputación enorme. Vos tenés que pensar que Nielsen hizo la reestructuración de deuda más compleja de la historia. Cuando la hizo era la más grande de la historia, además. Después fue superada por la griega, pero los griegos tenían pocos bonos. En realidad era todo en una misma moneda, era bastante más simple. Y eran 8 tipos de bonos. O sea, en cambio, en el caso argentino eran bonos en un montón de monedas, en un montón de legislaciones. O sea, era un descontrol. Fue un trabajo verdaderamente monstruoso y eso le generó un prestigio internacional enorme. Además, Nielsen fue embajador en Alemania. Sí, claro. No solo eso, sino que él, bueno, también fue ministro de Economía de la ciudad. Fue candidato también aquí en la ciudad, no le fue bien, bueno, porque es más técnico que político, ¿no? Por eso. Y después, lo otro es, bueno, que lo dejen armar su equipo. O sea, y eso ya es una cosa muchísimo más compleja. ¿Se puede salir de esta? Porque, a ver, esta semana, el lunes, pero a vos, a mí, a cada uno en su lugar, y la gente está muy preocupada, muy preocupada. Esto estalló,
Ya estalló, exacto. Eduardo, ya no sé. estalló, digamos. O sea, a ver, te saltó el tipo de cambio, hoy ya está en 62. Sí, El riesgo país está en 1800. 1900 En casi, 1900. pero el promedio en la punta está arriba de 5.000. O sea, el bono corto, el que vence el año que viene, está en 5.000. Además, el Banco Central vendió dólares, también vendió dólares el Nación, vendió dólares el Provincia, subió la tasa y solamente pudo renovar el 35% de las LELIQ. Hoy vos tenés problemas con los fondos de money market que están saliendo, sí, que son las colocaciones grandes se están yendo, y muy pues, cortas. claro. Por eso los bancos no pueden renovar las LELIQ porque tienen que pagar y guita que pagan van contra el Ahora, dólar. se supone que si suben la tasa, se cae de pesos y no se van al dólar. Acá pasaron las dos cosas. Subieron la tasa y también sube el dólar. Bien, eso es un indicador de crisis. Ajá. A ver, cuando vos subís la tasa, ¿cuál es la lógica natural? Que con tus dólares compres pesos y Claro, te posiciones exacto. en tasa. Sí. Ahora, cuando vos ya no querés los pesos, te tienen que dar más tasa. Y si no te dan más tasa, te vas al dólar. ¿Cuál es la peor combinación? Que suba la tasa y que suba el dólar. Eso significa que se cayó la demanda de dinero. Es decir, estamos frente a las puertas de una hiperinflación. ¿Por qué? Porque las LELIQ podrían duplicar en un muy corto tiempo la cantidad de dinero en la economía. Tenés inflación remanente del año pasado por más de 50 puntos y tenés un sobrante monetario de cerca de 4 puntos del PBI. Con lo cual, en todo ese contexto, digamos, si se alinean todos los planetas de modo negativo, puede ser una hiperinflación. Obviamente que en este contexto ya, digamos, Argentina va a empezar a derrapar en términos de actividad económica, porque con estos niveles de tasa de interés se derrumba la inversión. La gente lo que pueda ahorrar lo va a poner en dólar, con lo cual vas a tener descoordinación de ahorro-inversión, va a caer la actividad, va a caer el empleo, se va a destruir el salario real, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes. Con esa retracción de la actividad económica no vamos a cumplir la meta con el fondo, con lo cual también hay chances de que el fondo nos corte el financiamiento. Eso es default, con lo cual o sea, el cesación default, de pago. Claro, con lo cual el default es inminente. Por lo tanto, en este contexto, la realidad es que la situación es extremadamente compleja y los incentivos de la política no es a corregirlo. ¿Por qué? Porque Macri tenía un abanico de 3 alternativas. Una era girar hacia el populismo. Ahora, si vas a girar hacia el populismo, tenés un problema. ¿Sabes por qué? Perdiste aquel que te eligió. A ver, en principio. Sí, claro, digo, eso más grave. Por ahí. Sí, ponele, pero suponete que lo logra mantener. Pero, ¿cuál es el...? A ver, si vos tenés populismo premium y populismo de segunda calidad, te vas a quedar con populismo premium, que es el peronismo. Es más, si le pudieras ofrecer la misma calidad de populismo, tienen alta fidelidad a la marca. Con lo cual nunca vas a sacar nada bueno de eso. Porque no lo vas a poder hacer mejor. Y si lo llegaras a igualar, se van a quedar con el original. Ahora, ¿cómo haces populismo sin plata? No, bien, ese es el punto. Porque esto implica además un aumento del déficit fiscal cuando vos lo tenías que corregir a la baja. Sí. Con lo cual, ¿con qué lo vas a financiar? No le vas a cumplir las metas del fondo te corta el financiamiento. O sea, ¿qué le vas a poner? Emisión monetaria, o sea, nafta al fuego. Esa es la primera. La segunda es mantener la línea que venía trayendo. Ya la chocó con esto, con lo cual está claro que no funciona. Lo único que le quedaba hacer era un giro a la ortodoxia y no lo va a hacer, primero, porque al no tener reputación no es creíble, por ende tendría costos enormes en términos de actividad económica. Y como quiere ganar las elecciones, no lo va a hacer. Por lo tanto, en su miserabilidad política, ¿qué hizo? Movió hacia el populismo. Hoy el mercado lo está castigando. Subió el dólar, sube las tasas, y el riesgo país está por las nubes. Encima salió a hablar y nada, no están conformes ni los que reciben esos 1.000 pesos, 2.000 o no sé cuánto. Por eso te dije, digamos, o sea, no puede salir ese es el premio y el claro. Aun cuando, digamos, le hubieran dado lo mismo que lo que le daría un kirchnerista, preferirían el K. Digo, hay fidelidad a la marca. Sí. No, la historia lo confirma, ¿no? ¿Te llamaron alguna vez del gobierno? No. Alguien para decir, vení, a ver, hablemos seriamente, contame. Charlas sí, yo charlas, he tenido charlas, como decir, charlas con alguien. Sí, yo he tenido charlas, sí, yo he tenido, ¿Con el presidente? No, yo he tenido charlas con Con Peñas, imagino que no. No. Con Peña no.
No, ¿Con Frigerio? no, yo he tenido charlas con Federico Sturzenegger, Ah, bueno. digo, cuando él estaba en el Banco Central, y he tenido 2 charlas con Sebastián Galliani. Ujú, Una de 3 horas frente al Hotel NH ujú. y otra de 3 horas en el Ministerio de Economía. ¿Y qué Eh, te preguntaron algo en particular? Como, no, digamos, con Sturzenegger discutíamos de ah, política monetaria. ujú, Y la verdad que ha sido una experiencia muy buena porque tanto Sturzenegger como su segundo, Demian Riedel, la verdad que son personas brillantes y la verdad ujú, que siempre es muy valioso discutir con gente que, aun cuando no pienses igual, ujú, podés tener una conversación razonable. En el caso de Galliani también fue muy interesante la discusión porque hemos discutido de cuestiones de índole conceptual y después y la verdad es que para mí las dos tipos de ujú, conversaciones con ellos han sido muy positivas, o ujú. sea, Si Alberto te llama o Nielsen a su equipo, ¿vas? nosotros Porque sos un tipo que, a no, ver, no, no, pero a ver, eh, primero hay como que técnico, digo, a lo mejor te dice Nielsen, che, vení, vos bueno, sos. primero hay que ver con quién está rodeado. Ajá. Si va a estar rodeado por impresentables como Álvarez Agís, Ujú, Culfas, mm, Todesca, digamos, ujú, toda esa horda de impresentables, ujú. no, nosotros no queremos estar ni cerca. Y contesto no solo por mí, sino Sino que por. contesto por Mm. Giacomini y por Mariano Fernández, que somos los Son los que tres. trabajamos Ahora, juntos. si Nielsen dice, no, el equipo lo armo yo, ¿crees que podrían ahí llegar a armar un equipo? Mira, nosotros en principio nuestro único interés Ujú, es cerrar el Banco Central. ujú. Por lo tanto, Difícil. Ah, no creo que haya eh, chances de claro. semejante cosa. Mm, Por eso, digamos, me parece de muy mal gusto de lo que están diciendo algunos economistas que están mm, mintiendo. ujú. Concretamente voy a decir el nombre porque es un Sí. mentiroso. Mm, El señor Iván Carrino está mintiendo por los medios diciendo que nosotros ya estamos en el equipo de Nielsen, lo cual es falso, es falso. Concretamente, nosotros solamente estamos interesados ir al Banco Central para cerrarlo y eso no está en los planes de nadie. ujú, Por lo tanto, digo, quiero hacer público que el señor Iván Carrino es un mentiroso. ujú. O sea, además de un pésimo profesional que pifió ¿Y por qué sistemáticamente, está armando el equipo sin que ustedes digan soy parte del equipo? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? no sé, digamos, o Ah, sea, bueno, Carrino ah, deberá explicar por qué siempre fue tan oficialista. ujú, Es decir, mm, mm. Aquel que está ahora en el taxi, que tiene un negocio, la fábrica parada, porque ya más o menos nos contaste las condiciones que se tienen que dar. Ahora, mientras tanto, pues mirá que de acá a octubre, cuando son las elecciones, falta, la transición comenzaría recién ahí, hasta diciembre. ¿Qué nos va a pasar? O esto esto es, ya en 48 horas, mirá lo que está pasando. no, esto es muy grave, Ah, Eduardo, para que te mm, des una idea. Hoy la economía está, para tener un paralelo, hoy está como estaba en abril-mayo del 89, ujú, es decir, la antesala de la hiperinflación. La diferencia es que en ese momento vos ya tenías un presidente electo, que era Menem. Entonces, cuando estalló la hiperinflación, ya tenía gobierno, digamos. Menem lo, O no, gobierno no, pero. Menem lo Mm, reemplazó sí. a Alfonsín. Ah, ¿Cuál es el problema de hoy? El problema es que hoy vos tenés que en realidad Alberto Fernández es un presidente virtual, porque en realidad solo es un es un candidato. candidato, claro. Ujú, Entonces, en realidad los movimientos de política económica tienen que venir inexorablemente de Macri. Macri no hace lo correcto porque no se quiere ensuciar políticamente, con lo cual, en el fondo, digamos, porque lo que prima es la miserabilidad política, ujú, lo dijiste vos muy bien, o sea, decidió ir contra las bases, ¿no? Porque se movió hacia el populismo. Entonces, ujú, no venían a erradicar el populismo. ujú. Entonces, en ese contexto, lo que uno tiene que entender, si no lo hace Macri, que es el que está a cargo del gobierno, ¿por qué lo va a hacer alguien que es candidato? Mm,
¿Por qué va a dar señales a alguien que es candidato si todavía no está elegido? Ahora, también es miserable decir, dejo que esto explote porque me conviene. Que caiga, y recién ahí me va a ayudar Pero- el impulso de allá Pero, abajo. a ver, pero si el que tendría que... Pero, a ver, Ah. vos lo ves a Macri haciendo el ajuste fiscal, poniendo las Ni lo cuentas tenía en que haber orden. hecho hace tiempo Pues, ya, sí. ok, También bien. no digo que no. Excelente punto. No. Pero, por eso, no lo hizo cuando debería haberlo hecho. Persiguió y maltrató a todos los que le criticaron eso, que éramos los liberales, ¿no? Porque nos tildaron de liberalotes, de agoreros, de trae tormentas, de irresponsables, temerarios, una cantidad de cosas horribles, tal como la que me dijo el otro día la señora Florencia Donovan. ¿Qué te dijo? Me dijo que yo era un irresponsable. Entonces le dije que se quede en pesos. Ujú. Digo, debe estar perdiendo a lo loco. O sea, ¿me entendés? O sea, gente como Donovan o como Liliana Franco, digo que son cortesanos del poder que dicen lo que el poder necesita perjudicando a la gente. Entonces, acá la realidad es, esto lo tiene que hacer Macri, porque Alberto Fernández ni siquiera es presidente electo. Es decir, ni siquiera tener la chance de decir, bueno, adelanto. ¿Por qué crees que no lo hace? ¿Por esto, por estar en campaña? Vamos a ver, va a captar, ¿no? Obviamente, Ah. obviamente. O sea, pero entonces, si no lo hace él, que es el que tiene el poder, ¿cómo lo va a hacer uno que ni siquiera esté electo? O sea, no entra ni siquiera en la cuenta. Ujú. Es decir, Hoy cuando... pero además hay otro problema, hay problema de incompatibilidad de incentivo. Imagínate que si no lo quiere hacer Macri, ¿por qué lo va a hacer Alberto Fernández? Que su base de sustentación es totalmente distinta. Ahora, si vos después de esto inferís que yo soy K, digo, eso es otra locura. Vos sabés que hoy uno y se lo tiene que permitir pensar, digo, empieza a regalar guita, tomá, ¿qué querés? Más planes, tomá, ¿querés más asignación universal? Tomá, y te vacía todo, cosa que cuando venga el otro... Bueno, ¿y qué crees que es lo que está haciendo? A ver, Argentina para ser digno de crédito necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Tiene un estructural negativo de 1,5 puntos. Y sale a hacer populismo, a reventar guita. ¿Qué es lo que está haciendo? Digo, ¿con qué lo va a financiar? Con emisión monetaria. Y va a tratar de sostener el tipo de cambio fijo. O sea, se va a dilapidar las reservas. O sea, con lo cual está dispuesto a que explote todo con tal de retener posiciones en el Parlamento ya. Porque digo, ya me parece, yo no soy un especialista en temas políticos, pero las chances de que gane me parece que están muy diezmadas y con lo de hoy peor. Pero te voy a decir algo que es todavía peor, Eduardo. En la discusión del gobierno, y hoy quedó claro, ni siquiera hay conciencia del desastre monetario que hay. Y esto es gravísimo, porque las variables financieras son las que ajustan primero, son las que ajustan instantánea. Es decir, si vos no empezás a tomar medidas para que el lado financiero de la economía se encuadre, el lado real va a terminar O sea, desastroso. hoy la tarea debería ser el ir acomodando este desastre. No Claro. decir tomá, sino reacomodar lo que Exactamente. se desacomodó. Exactamente. A ver, los mercados, ¿por qué se asustaron? Porque Alberto Fernández propone, por ejemplo, vos tenés que achicar... ¿Se asustaron porque ganó Fernández o se asustaron por el desmanejo del gobierno? No, hay dos cosas. ¿Una combinación? Es la hay? combinación, claro. Ah. La macroeconomía argentina está toda podrida. Es decir, hay un desequilibrio monetario que en cualquier momento podría derivar en una hiper y hay un desequilibrio fiscal que te lleva al default. O sea, la macro argentina está podrida. Esa es la realidad. Eso es absoluta responsabilidad de Macri. Durante 3 años y medio no hizo nada para corregirlo. ¿Ok? Eso es responsabilidad de Macri. Es decir, recibió una herencia espantosa. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina. Pero ¿sabes qué? Estos tipos le pusieron una troja de guita y en lugar de arreglarlo lo empeoraron porque tenemos peores indicadores, pero además con un montón más de deuda. Hacemos las noticias. ¿Tenés un ratito más? Es ¿Charlamos? un placer. Ya hacemos noticias y seguimos charlando con Javier Milei. Pero como nosotros tenemos un contrato de palabra, es decir, seriamente hablamos de economía, y después dejamos, y eso a mí me encanta. ¿Qué le decimos a la gente en relación a, porque hoy te sentís perdido, pensá en el que ignora estos temas económicos macro? Es muy difícil, Javier. ¿Qué hacemos? ¿Viste? A ver, yo sostengo a aquellos que llegan con lo justo, que viven con lo justo, que tomen todo su dinero y llenen la heladera.
o compren todos los alimentos que sea posible para llegar a fin de mes con el alimento. Que no les falte la comida. Que defiendan la comida primero. Tipo Para- guerra, Sí, la alacena. es decir, tratar de comprar todo cuando arranca el mes. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque mañana va a estar más caro, pasado mañana va a estar más caro, y así sucesivamente. Entonces, tu forma de defender tu salario real en términos de alimentos es comprar todos los alimentos que puedan. No compre $10 para después venderlo porque no puede pagar la tarjeta. Bueno, no tiene digamos, sentido. No, no. no, Preferir la el tarjeta. alimento primero. Exactamente. Y la tarjeta guardala, qué sé yo. Exactamente. Y después el otro tema es, si te sobra algo, sí, cómprate dólares. Que ¿cuántas veces me criticaron por decir eso? Sí. Cuando uno compra dólares, está sacando la plata del país, ¿no? Porque no Sí, crece en nuestra exactamente, moneda. Exactamente. No hace falta ponerla en una isla. No, por eso es ¿no? muy gracioso cuando los baby Helvar se quejan del flujo Claro. de la fuga de capitales. O sea, porque en el fondo se quejan de que la gente se protege de la estafa de los políticos. En el fondo, no solo que son totalitarios, porque la pregunta es, si yo me gané mi plata honestamente, ¿por qué no me puedo comprar lo que yo quiero? Porque ellos dicen, vos podés comprar los bienes que yo quiero, no lo que vos querés. ¿No? O sea, eso es bastante totalitario. Sí, sí. El segundo punto es, ignoran cuestiones técnicas que no vienen al caso. Pero lo más importante, vos te compras dólares porque sabés que el poder adquisitivo del peso está cayendo. Porque sabés que el político argentino te va a estafar. Por ende, digamos, suponete lo siguiente, una inflación del 50%, tenías 10.000 pesos. Al final de año perdiste un tercio del valor. ¿Me entendés? Te quedaste con el equivalente de 6.700 del primer día. Y si vos se vas en dólares, vas a tener al final 15.000. Por ende, no perdiste nada. Es más, en realidad, si tuviste en dólares, si esos dólares los tenés en blanco, te van a cobrar impuesto a la ganancia, te van a cobrar impuesto a la renta financiera, con lo cual te van a cobrar bienes personales, con lo cual vas a tener menos. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Sacarlos del sistema y lo guardan en el colchón, mandarlo al colchón. Eso es la fuga de capitales. Entonces todos los que están haciendo esa referencia sobre la fuga de capitales en realidad son cómplices de los políticos chorros. Por ende, los baby Helvar, que son los que rodean a Alberto Fernández, son un peligro. ¿Qué hace Nielsen ahí en el medio? Porque él tiene, a ver, sabe esto que estamos charlando. Bueno, lo que pasa es que, digamos, hay líneas... A lo mejor dice, desde mi lugar yo puedo hacer, ¿no? Claro, y hay líneas que... Claro, bueno, moderado, a ver, qué sé yo. dentro del peronismo hay líneas liberales. Sí, Digo, Carlos Rodríguez del sí, SEMA. exacto. ¿No? Digo, Yo anoche lo escuchaba. Sí. o alguien va a cuestionar Sí. el liberalismo de Carlos Rodríguez o el de Roque Fernández. Sí. ¿No? Y, no sé. El de Menem. El de Carlos Saúl Menem. Claro. ¿Qué hacemos con el peso? Viste, vos hablaste más de una oportunidad, dolaricemos y punto. Yo soy partidario de algo más abrupto que la dolarización. Yo soy partidario de eliminar el Banco Central. Porque vos, por ejemplo, en Panamá o en Ecuador... Bueno, dolarizando no necesitas el Banco Central. ¿O sí? Sí. Ajá. Panamá y Ecuador tienen Banco Central que cumple función de regulación. Yo no. Regulación interna. De regulación del sistema financiero. Sistema, claro. Nosotros con Diego lo que estamos proponiendo es algo todavía mucho más abrupto, más radicalizado. Es la eliminación del Banco Central. Para vos eliminar el Banco Central no tiene que tener motivos de existencia. Es decir, no tenés que necesitar un prestamista de última instancia. ¿El rol del central cuál es? Ser prestamista de última instancia. Ajá. Es decir, asistir a los bancos en el medio de una corrida. Bien. ¿Y regula los bancos o cada banco hace lo que quiere? No, los regula. Los regula, pero hasta la maceta. Sí. Entonces nosotros lo que proponemos es un sistema de banca libre, que no haya regulación, pero vos tendrías un almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, y te llevas la plata cuando quieras, y si querés ganar tasa de interés tenés que ir a los fondos comunes de inversión, o a una banca de inversión. Donde tenés inversión real, que la ves ahí. Claro, exacto. Entonces si vos elegiste un mal fondo, perdés plata. Pero esa pérdida no se transmitís a toda la sociedad. Queda encriptado en aquellos que hicieron ese acuerdo, por un lado. Entonces ahí tenés un sistema anticorrida. Entonces no necesitas tener regulaciones, entonces alzás la competencia de monedas. Desde mi punto de vista, desde el Diego también y de Mariano Fernández también, lo más probable es que la gente termine eligiendo el dólar, porque
elegí la moneda que quieras, pero me temo que van a elegir el dólar. Y una vez que hagan eso y quede claro cuál es la moneda que eligió el ciudadano argentino, procedes a liquidar. ¿La Reserva Federal es eso? No, la Porque la Reserva Reserva Federal no es un banco central. No, sí, la Reserva Federal es un banco Ese central. funciona como banco central. Es el Banco Central de Estados Unidos. Ah. Entonces, Pensé que tenía otro rol, que no era tan como el central. No, es un, digamos, lo que pasa que es de propiedad. Por eso el enojo de Trump, ¿no? Claro. Entonces, metiste en lo mío. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Una vez que te queda claro qué moneda eligió el público, ahí liquidás los activos del Banco Central contra sus pasivos, que son los instrumentos de regulación monetaria, como puede ser las LELIC y la base monetaria, y una vez que haces eso, los eliminás, y una vez que hiciste eso, ya, digamos, lo llamamos a Bombita Rodríguez, me voy a ir a abrazar con todos mis amigos y vamos a ver cómo se implosiona ese patético edificio donde se gestó tanto daño. Y ahí, a la en la economía real, ¿qué cambia en nuestra vida diaria? Bueno, ¿Qué cambia? Esa es una formidable pregunta, y te voy a decir por qué. Porque el día que vos haces eso, eliminaste la inflación en Argentina, no hay más. ¿Y esto por qué es importante? El Banco Central existe en Argentina desde 1935. Argentina en ese momento era el quinto país más rico del mundo. Le quitó 13 ceros a la moneda, tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, ¿sí? Tuvo una inflación descomunal. Hoy somos 65. Cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, perdés un punto 58 de crecimiento. Eso puesto en la historia argentina, ¿sí? Significa que hoy deberíamos tener el mismo PIB per cápita que el de Estados Unidos. Mirá. Y después cuando los políticos te dicen no, que esto lo hacen por la gente, son unos mentirosos. Que lo hacen por los pobres, son unos mentirosos. ¿Sabes por qué? Porque la inflación es el impuesto al pobre, le pega 25 veces más fuerte al sector más vulnerable de la economía. Por lo tanto, una vez que... Entonces, vos vas a dejar de castigar al sistema de precios, porque ¿qué es lo que pasa? La inflación es al sistema de precios lo que el ruido de la comunicación. Entonces, cuando vos tenés mucho ruido, eso hace que el sistema de precios funcione mal, con lo cual la economía queda a la deriva, asigna mal y por ende crece Eso es menos. Cuando no tenemos relación entre un pancho, un café y un asado, digamos. Exactamente, perdiste los precios, Perdiste perdiste noción de los precios relativos. Esas son las cosas que vos estás viendo asociado a todo esto, viste que dice no hay precio, no hay precio, no hay precio. Bueno, entonces quiere decir que hay transacciones que vos querías hacer y no se están haciendo, con lo cual vas a tener un fuerte derrumbe en la actividad económica. Que es de hecho lo que está ocurriendo hoy. Exactamente. Hoy tenés incertidumbre, paralizan. Acabo de hablar con un industrial recién, dice, no puedo fabricar porque no tengo precio de mi proveedor, no tengo precio, y mi cliente me pide que mantenga el precio de lista. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace ese tipo? Por eso, ahí tenés la actividad económica descoordinada. Por ende, digamos, vas a tener más caída de actividad, más caída del empleo, deterioro del salario real, más pobres, más indigentes. Sí. Con lo cual se va a destrozar la recaudación fiscal y además están aumentando el gasto, más déficit. Piña. Para que ya volvemos, hacemos una pausita y ya volvemos. Recién te preguntaba qué hace la gente ante esta incertidumbre y todo esto que ocurre. Vos me decías, compre alimento, compre alimento. Primero día del mes, a la cena llena. Exactamente, o todo lo que puedas. O todo lo que puedas. Digo, para cumplir tus necesidades. ¿Y el comerciante qué hace? Porque bajar la persiana, el alquiler corre, el empleado hay que pagar. ¿Qué haces ahí? Ahí es, ¿viste? Bueno, hay algunos negocios que van a indefectiblemente caer. O sea, obviamente de a cómo se reacomode la demanda va a haber lugares que van a terminar cayendo. Los que no puedan cubrir los costos variables directamente quebrarán. Sí. Al industrial le pasa algo similar. Sí, depende de qué compró, si tiene espalda. Exactamente. ¿No? Porque refugio hoy, el único refugio o los pocos refugios para cuidar tu capital o los bienes, ¿cuál es? ¿El dólar? ¿El oro? El dólar, obvio. Los metales, como en toda catástrofe internacional vas a metal, Exacto. oro. Pero el dólar, seguís con el dólar. Sí. Digo, el dólar es mucho más fácil, ¿no? O sea, como criterio de... Sí. Qué sé yo, pasan los días, vos estás en el minuto a minuto, vos conocés el tema, debe ser como el médico, que cuando le duele algo, como es médico, sabe por qué le está doliendo. Claro. Vos el desastre, el que ignora, bueno, ignoramos, tenemos la incertidumbre, vos sabés dónde está el problema, debe ser más desesperante.
Pues sabés dónde está el problema. Sí. Y que ibas a chocar. Sí, pero esto es muy interesante porque justamente lo hablé contigo la semana pasada. Ujú. El corazón de todo el problema es cultural. Ujú. El problema es que esta sociedad está infectada de socialismo. El virus del socialismo entró en el 28 en Argentina, con Irigoyen en su segunda presidencia. Ujú. Y eso, digamos, fue creciendo y hoy básicamente ha hecho que esta economía sea inviable. Y hasta que la gente no cambie el chip socialista, Sí, porque, a ver, no vamos a ser la gran Macri, pero coincidamos que alguien votó a el modelo kirchnerista. a ver, pero No votó el modelo Alberto Fernández, votó el modelo kirchnerista. a ver, digo, Macri también es socialista. Sí, engañó muy bien. Sí, O, sí, lo hizo. mucha gente no supo ver lo que No, era realmente. bueno, claro, ese es el punto Digo, central. para ser autocríticos también. No, digo, pero no, es que este está bueno el punto, porque cuando los miembros del gobierno te dicen, no, nosotros somos liberales. Claro, son liberales, y todo, ¿cómo que son liberales? Te dice, sí, somos como los liberals americanos. Los liberals americanos, que son los del Partido Demócrata, son socialistas, son socialdemócratas. De hecho, la alianza gobernante está alineada con la Internacional Socialista y con la Internacional Popular. El propio Marcos Peña se jacta de eso. Y además, el máximo referente sobre el que se apoya Macri, además de Marcos Peña, es Jaime Durán Barba, que es marxista. Me gustó esto de ser populista premium o populista, quédate con el original. Sí, claro. Porque no hay nada peor que ser lo que no sos o querer ser lo que no sos. Es Sí, tremendo. esa es eso, una fotocopiadora de mala calidad. Un oyente nos dijo hace un rato, el verdadero Macri es el del lunes, no el de hoy, que pidió perdón. Estoy totalmente de acuerdo. Macri Pero- es el del lunes. Macri es el del lunes, el que salió dijo, flaco, ustedes votaron mal. Y votaron. ¿Ves? Ese le salió Bien, el Macri de adentro. Exacto, bien, Eh, ese es el punto. Y mira, eso te lo muestra lo socialista que es. Ajá. Porque, ¿cuál es la característica del socialista? La culpa es del otro siempre. Mm. Fíjate, siempre la culpa es Sí, de otro. el mundo contra mí. Claro, siempre Ah. hay una conspiración, la culpa es del otro. Ese es el formato típico del socialista. ¿Qué fue lo que dijo él el domingo a la noche en la conferencia y la del lunes? Básicamente dijo que él hace todo bien y que el problema es la gente que no lo entiende. O sea, el problema es la gente, no él. Digo, lo cual es... ¿Cómo sería la idea de alguien de mercado? Vos cuando tenés una empresa, generás un producto, si no la gente no lo quiere, vas a la quiebra. Sí. O sea, y no decís, no, la culpa es del consumidor que no quiso... Al contrario, tenés que ver qué necesita el consumidor para ver qué le fabrico. Exactamente, en el capitalismo vos sos exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio. Él perdió, él fue a la quiebra, ¿me comprendés? Y en lugar de decir, no, yo hice las cosas mal, le echó la culpa a la demanda. Eso es de socialista. Javier Milei, un gusto tenerte como siempre. Muchas gracias. Un placer para mí. Gracias. ¿Los perros cómo andan? ¿Bien? Gracias a Dios, muy bien. Digo, No. me dieron una paliza ayer. Ah, hoy. sí, no te mordieron más, ¿no? No, pero ayer estaba haciendo un reportaje Sí. y hay uno que es más tranquilo que se queda al costado, pero los otros 4, ¿Que pesan cuánto? 90 kilos cada 90 uno. kilos. Y se me tiraban encima mientras que yo trataba de explicar cómo está la economía. Eso sí que era difícil, ¿eh? Gracias. Ya volvemos. Gracias a vos.